Hola, muy buenas, doctor Alejandro Recio. Nosotras somos el grupo número H, conformado por Domínguez Lismaidi, Silvaña Natalie, Solorzano Emily, Ramírez Andrea, Vera Liliana y la persona a quienes habla, Emily Zambrano. Nosotros le vamos a hablar sobre Michel Foucault, entre la historia, el poder y el discurso político. Michel Foucault plantea que la historia no debe verse únicamente como una sucesión de hechos o de decisiones de los gobernantes, sino como el resultado de conflictos y luchas entre diferentes grupos. A partir de esta perspectiva, explica cómo se han formado las instituciones, el Estado y las relaciones de poder que existe en la sociedad. Origen del discurso de la guerra en la historia. Foucault explica lo que se llama el discurso histórico-político. Con esta idea nos explica que la historia no debe verse únicamente como una sucesión de hechos ordenados o pacíficos. Él considera que detrás de muchas leyes e instituciones existieron conflictos, guerras y enfrentamientos entre distintos grupos. Por eso propone analizar las historias desde las relaciones del poder, entendiendo que las victorias y las derrotas también influyeron en la organización de la sociedad. Hola, soy Liliana Vera y a continuación de lo que mencionó mi compañera, les voy a hablar un poco sobre lo que es la historia como guerra y la crítica a Holmes. Folkurs mencionaba mucho y criticaba sobre la teoría de Holmes, porque consideraba que el Estado no elimina como tal lo que es la guerra. Según él, muchas instituciones mantenían mucho sobre lo que es la denominación o la dominación, como se conoce muy comúnmente. Para demostrarlo, tenemos una historia o una teoría muy importante, como lo de es la de la teoría de Francia e Inglaterra, donde estos explicaban el origen a base de conquistas y sobre todo conflictos que se mantenían hace mucho tiempo atrás, en varios pueblos. Hola, soy Amelie Solórzano y el día de hoy les voy a hablar sobre la lucha de razas y su transformación histórica. Cuando Folcourt habla sobre lucha de razas, utiliza un concepto histórico y político. No habla de un color de piel, sino que de pueblos conquistadores y conquistados. Con el paso del tiempo, este discurso revolucionó y dio lugar por un lado, a la lucha de clases y por otro lado, a las teorías racistas que más tarde fueron utilizadas por regímenes totalitarios. Bien, continuando con la intervención, tenemos en cuenta que Foucault distingue dos formas de poder. El número uno es el poder disciplinario, este que se encarga pues de controlar el comportamiento de las personas en general, mientras que el biopoder es un poquito más englobativo, ya que administra la vida de toda una población en general, mediante lo que vendrían siendo políticas de salud, políticas de la natalidad y de control social. También es importante señalar que el trabajo y la sexualidad entran dentro de estos espacios, ya que tiene un poder de actitud continua. Poder, resistencia y estrategias de lucha. Una de las ideas más importantes que plantea Michel Foucault es que donde existe poder, existe también resistencia. Esto significa que el poder nunca es absoluto ni controla por completo a las personas. Siempre existen individuos y grupos que cuestionan, que desafían y que buscan transformar estas relaciones de poder. Para Foucault, el poder no solo existe en las leyes o en el Estado, sino que está presente en diferentes espacios de nuestra vida cotidiana, como en la familia, en las escuelas, en el trabajo, en los hospitales y hasta incluso en la manera en la que nos relacionamos con los demás. Por eso, las resistencias también pueden estar presentes en diferentes ámbitos y también adaptan diferentes formas, desde pequeñas acciones individuales hasta grandes movimientos masivos. Además, explica que la lucha y la guerra son diferentes formas de expresar las relaciones de fuerza que existen en una sociedad. Las discusiones o los problemas no desaparecen por completo, sino que se transforman y continúan influyendo en la manera en la que se ejerce el poder. Hola, yo soy Yoseli Lismaña Mínguez Alcíbar y el día de hoy les voy a estar hablando sobre por qué Foucault se interesó en el estudio del poder y por qué fue uno de los filósofos más incómodos de su época, los filósofos que se les llamaba loco. Él se interesó en el estudio del poder a partir del siglo XX, a partir de varios problemas sociales que surgieron en esa época, como son las guerras o incluso las dictaduras. Él analizó cómo el poder no es algo tangible, sino algo que se ejerce. Pero ahora ya el poder no se ejerce de manera violenta, sino de la manera de la vigilancia. Sí, el poder, él decía que las personas, al sentirse vigiladas y controladas, actúan de una forma total y completamente que no actuarían normalmente, sino se controlarían. Él usó el ejemplo del panóptico. ¿Qué es el panóptico? Era una cárcel redonda en donde todos los reos tenían cámaras de vigilancias y aparte había una cámara en el medio en donde el vigilante los observaba. Pero aquí está el dato curioso. Ellos nunca sabían cuándo estaban siendo vigilados y por eso se controlaban para que no los cachen haciendo algo malo. Eso se llama autovigilancia, que es algo que actualmente existe. Él decía que las personas al no sentirse controladas es cuando más controladas están siendo. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos siendo total y completamente vigilados por la tecnología que nosotros mismos abrimos cada día. Los celulares que prendemos tienen cámaras.
Estamos siendo completamente vigilados siempre, aunque no lo creamos. El algoritmo es algo que existe, es una base de datos en donde nosotros al ver un video en internet una vez o dos veces o reproducirlo más de una sola vez, el algoritmo nos sigue echando más videos del mismo tema. Y eso hace que a la final nosotros terminemos cambiando de opinión o terminemos actuando como los videos que vemos en internet. También otra forma de control en las redes sociales es que muchas veces nosotros mismos nos controlamos por el miedo a que dirán. Antes no se veía eso, porque no existían las redes sociales. Y antes a las personas que tenían ideas diferentes tenían, según ellos, premoniciones o cosas como investigaciones nuevas. A estas personas se les llamaba profetas o científicos o filósofos. Hoy en día a estas personas que tienen ideas propias se les llama locos y a los locos se los encierra. Michel Foucault, una frase célebre de él era que los niños y los locos son los únicos que dicen la verdad. A los niños se los educan y a los locos se los encierran. Otra de sus frases célebres también eran que el pez jamás sabe que vive en el agua, sino que al estar viviendo en ella simplemente pasa desapercibido. ¿Por qué decía esto? Porque nosotros al simplemente creer que algo es normal es cuando más controlados estamos siendo, creyendo nosotros que estamos haciendo algo normal. Es algo que la sociedad nos inflige. ¿Por qué? El no tener ideas propias, el no hacer cosas propias de nosotros y hacer cosas que hacen los demás porque según es algo total y completamente normal, es cuando estamos siendo controlados. Y es algo que les invito a ustedes a reflexionar. Mi pregunta para ustedes es, ¿quiénes son en realidad? ¿Las personas que actúan cuando están alrededor de más personas o cómo actúan cuando están total y completamente solos? Reflexionen sobre este tema. Este es un tema muy importante que nos invita a analizar la realidad en la que existimos. Michel Foucault hablaba sobre de que estamos siendo controlados, que la educación, incluso en las instituciones escolares también se ve mucho esto. En las instituciones nos clasifican, nos controlan y nos cambian nuestra forma de pensar. Nosotros no tenemos muchas veces una forma total y completamente normal. Siempre elegimos la forma más fácil. Porque el cuerpo humano o las personas humanas hoy en día estamos siempre definidos por irnos por lo más fácil, cuando no vemos lo que es más difícil. El miedo a ser juzgados, a ser excluidos, nos hace completamente diferentes, a cambiar nuestra forma y nuestras ideas propias. Michel Foucault también hablaba sobre de que en la sociedad se da mucho lo que es el miedo a ser juzgados, la exclusión. Cuando una persona no es alguien que piensa de la misma forma que los demás, es excluida. A esas personas, como ya dije antes, se les llama hoy en día o locos o raros. Por ejemplo, las personas que suben videos en redes sociales, muchas veces son juzgadas porque piensan de forma diferente a nosotros, tienen otro tipo de cultura. Lo que nosotros aquí, por ejemplo, lo que nosotros aquí en Ecuador vemos bien, en otros países los pueden ver muy mal. Y al momento de que nosotros exponemos nuestra vida en redes sociales, tenemos propensidad a ser juzgados. Y estas personas, al momento de que suben su vida a redes sociales y son diferentes a nosotros, las personas que creemos que lo normal es correcto, los juzgamos normalmente. Muchas veces estas personas son juzgadas simplemente por pensar diferente o actuar de una forma diferente. El control mental existe, el control social existe. La percepción que nosotros hoy tenemos de la realidad es completamente diferente a las de los demás. Aunque hoy en día nosotros creamos que estamos haciendo algo correcto, muchas veces no es así. Muchas veces el tener ideas propias está mal visto, pero tener ideas propias es lo que nos hace diferente a los demás. Siempre hay que tener en cuenta de que nosotros y nuestra opinión sí vale. Y nosotros, el miedo a ser juzgado es algo que es normalizado. Hoy en día nos juzgamos muchas veces, ya sea por el cuerpo, por la forma de actuar. Vemos a personas en redes sociales que tienen una vida maravillosa, según ellos. Pero muchas veces, en realidad, detrás de una cámara no vemos lo que está pasando. Y nosotros también, al ver esas vidas increíbles, esas vidas que nosotros quisiéramos tener, nos creamos autoconciencia, o sea, es decir, nos juzgamos a nosotros mismos por no ser como ellos. Pero eso es algo que no debería de ser correcto. ¿Por qué? Porque esas personas tienen su propia vida y ellos piensan diferente a nosotros. Y también como persona yo puedo ser total y completamente diferente sin miedo a ser juzgada. Pero hoy en día el sentirse juzgado es algo completamente normal. Los invito a reflexionar sobre este tema, que es muy importante.